¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra sesión eh, el día de hoy. Un minuto, por favor, para poder compartir las diapositivas. Bien, ¿me pueden confirmar si logran ver correctamente las diapositivas, por favor? ¿Sí? ¿Se logra ver? Sí Bien, se logra ver. gracias. Bien, muchas gracias. Buen día otra vez con todos, como puedes apreciar en tu pantalla. Entonces, hoy vamos a desarrollar el tema de filosofía en Latinoamérica y en el Perú. El día de hoy es estrictamente la última sesión que vamos a dedicar a este estudio histórico de las etapas de la filosofía, ¿bien? Culminamos precisamente con un tema muy importante, ¿no? Los problemas y las interrogantes que surgen alrededor de la idea de una filosofía en Latinoamérica y en el Perú a partir de la próxima semana, la semana número 6, hasta el fin de nuestro temario, vamos a desarrollar específicamente en cada sesión una disciplina filosófica distinta, ¿no? Algunas de las que vimos durante la primera clase y por ahí alguna otra. Bueno, entonces comenzamos. Cuando hablamos de filosofía en Latinoamérica y filosofía en el Perú, algo muy común dentro de la filosofía es que ya existe una problemática en la misma enunciación. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces algunos filósofos hablan de una filosofía en Latinoamérica y otros hablan de una filosofía latinoamericana, mientras que muchos filósofos hablan de una filosofía en el Perú y otros hablan de una filosofía peruana. Parece lo mismo, pero no lo es. Y esto va a responder, bien, a precisamente los problemas que nacen a partir pues del desarrollo de un pensamiento crítico en nuestra región, los que tienes en pantalla y los que vamos a revisar a lo largo de nuestra sesión. El primer problema con el que nos encontramos es con el problema del origen, ¿bien? Que nos remite a la siguiente pregunta. ¿Cuándo es que podemos hablar del inicio de la tradición filosófica en América Latina? Una de las posturas, una de las respuestas que se puede dar a esta pregunta es la siguiente, ¿no? Antes de que los europeos, los españoles, en su mayoría invadan nuestra región, ya existía un pensamiento crítico y que se puede configurar como un pensamiento filosófico. Mientras que la otra postura, en contraposición, va a decir que con la llegada de los foráneos a esta parte del mundo, llegan, además de muchas otras cosas, también el desarrollo de una filosofía, ¿no? Y esta postura se va a fundamentar evidentemente en que la filosofía nace en Grecia y desarrolla casi toda su plenitud hasta ese momento en Europa. ¿Bien? Luego tenemos otro problema, que es el problema de la autenticidad. El problema de la autenticidad nos va a plantear la siguiente pregunta. ¿Podemos hablar de una filosofía propia y auténtica, por lo tanto, en Latinoamérica? Tenemos una respuesta negativa y una respuesta positiva al respecto de esta interrogante. Ahora bien, antes de seguir hay que dejar algo en claro. Bien, estos dos problemas enmarcados dentro de la filosofía latinoamericana, hasta el día de hoy son objeto de debate. Bien, si bien nosotros vamos a eh, explicar
vamos a describir estos problemas y vamos a explicar también cada una de estas posiciones. Depende de a qué autor leas, depende de con qué autor y con qué posición, obviamente, tú tengas más afinidad, ¿no? A partir de allí se puede dar cuenta, pues, de qué postura puedas tú adoptar, ¿no? Pero hasta el día de hoy, por ejemplo, respecto del problema de la autenticidad, existe mucho, mucho debate dentro de la filosofía y dentro de la filosofía en el Perú o la filosofía peruana también. Bien, entonces, primero vamos a ver el problema del origen. Y para poder desarrollar precisamente eh, este tema, tenemos que elegir una de estas posturas. Y la mayoría, por tradición, si se quiere entender así, se va a aceptar que la filosofía en América Latina y en el Perú parte, bien, se inicia esta tradición a partir de la llegada de los europeos. Entonces, a partir de esta posición, podemos dar cuenta de que en el desarrollo del pensamiento en nuestra región podemos identificar dos etapas muy marcadas. Antes de la llegada de los españoles, nos encontramos con una etapa llamada etapa prefilosófica, muy parecida a la etapa prefilosófica que estudiamos en nuestra segunda sesión, o nuestra primera y segunda sesión. ¿Te acuerdas cuando desarrollamos este tema de la filosofía clásica o la filosofía antigua y el origen de la filosofía? Bueno, la estructura un poco parecida va a llegar aquí, en esta etapa prefilosófica. Se dice que el pensamiento reflexivo que se desarrolló, porque existió digamos, un pensamiento reflexivo en esta etapa, no llega a ser del todo racional, por lo tanto no se puede calificar como un pensamiento crítico filosófico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todavía encontramos la presencia del mito, de relatos mitológicos, leyendas, por ejemplo, ¿no? Por, digamos, cultura general, por todo lo que nosotros aprendimos cuando eh, pasamos por la educación básica, sabemos que existen mitos o leyendas, por ejemplo, que explican la fundación del Tahuantinsuyo, del incanato, ¿no? También tenemos mitos o leyendas que nos explican cómo es que llega pues el primer Inca con su compañera, cómo surgen del lago Titicaca, etcétera, y llegan a fundar el Tahuantinsuyo, ¿no? Y así, dentro de, tenemos relatos correspondientes al incanato y relatos correspondientes también a las culturas pre-incas que se establecieron a lo largo de nuestro territorio. De la misma forma, también existen relatos de la misma índole, pues a lo largo de toda América Latina. Pero aquí, evidentemente, predomina el mito, ¿no? No se explican estas cosas, no se explica la realidad del mundo a través de la razón, que es un componente importante para aseverar, pues, que nace la filosofía. Otro elemento que encuentran los europeos cuando llegan a nuestras tierras es el gran desarrollo del conocimiento técnico que tienen pues los nativos americanos. Por ejemplo, cuando llegan a el imperio incaico, es decir, Perú y Ecuador, todos los países que el día de hoy pues se sabe que eh, se incluyeron, ¿no? dentro del imperio, se dan cuenta y quedan fascinados con eh, las estructuras arquitectónicas que se pudieron producir con el conocimiento y con los materiales de la época, ¿no? Por ejemplo, cómo si tú vas a la sierra sur central de nuestro país, tú ves estos, digamos, estas construcciones, ¿no? Incaicas y preincas también. ¿Cómo lograron, por ejemplo,
unir dos piedras que no son pequeñas, son enormes, y que éstas puedan calzar perfectamente entre sí sin algún tipo de adhesión o material que pueda servir de adhesión y éstas se puedan sostener a día de hoy, ¿no? Es algo que hasta nuestros días se viene estudiando y se han dado un sinfín de explicaciones, ¿no? Esto en nuestro país, si vamos más al norte, en culturas también muy importantes, encontramos lo mismo, ¿no? Un desarrollo técnico muy avanzado, que no se entendía cómo es que lograron esto, ¿no? Estos son dos elementos muy importantes correspondientes a la etapa prefilosófica. Entonces, ¿qué sucede cuando llegan los foráneos a nuestra región? Se encuentran con una realidad totalmente distinta. Por eso es que llaman a esta parte del mundo nuevo mundo, ¿no? Una manera distinta de vivir, una manera distinta de adorar a los dioses, etc. Entonces, frente a encontrarse con este nuevo mundo, surge la necesidad de entender las características de este nuevo mundo. Pero como trae consigo ya un desarrollo filosófico de varios años, van a buscar entender este nuevo mundo a través de una reflexión racional y una reflexión filosófica. Es así que se eh, justifica la fundación de las universidades en América, ¿no? Y nosotros lo sabemos también, por cultura general, que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua de América, es la primera que se funda en nuestras tierras. Y dato importante, la Escuela de Filosofía es una de las primeras también en abrir en la Universidad de San Marcos. Obviamente, eh, en sus inicios, la escuela de filosofía no dictaba los mismos cursos, las mismas materias que dicta hoy en día, ¿no? Que se encuentra dentro de la Facultad de Letras, sino que estaba más orientada a un desarrollo de la teología por la época. Bien, ahora, eh, establecida esta diferenciación, vamos a ver cuáles son los periodos que componen la etapa filosófica. Bien, entonces tenemos en primer lugar el periodo escolástico. La escolástica va a abarcar desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII. ¿Y cuál es el tema principal? Bien, durante la escolástica el tema principal va a ser la humanidad del indígena. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refieren? Bueno, aquí va a surgir la pregunta. ¿El indígena tiene alma? ¿Y por qué se preguntan, profesora, por el alma del indígena? ¿Realmente les interesa? En realidad esta pregunta va de alguna manera a darse a partir de una más directa. ¿Son seres humanos plenos los indígenas? ¿Los debemos tratar como hermanos? ¿No? ¿O simplemente debemos someterlos? ¿Cómo debemos entender la naturaleza del indio americano? ¿Por qué se da digamos, esta pregunta? Porque ya, bueno, los españoles tenían bastante tiempo asentados aquí y se denunciaron tanto a la corona como a la iglesia, al clero, abusos, bien, cometidos por los españoles en nombre de Dios y en nombre de la corona, hacia, obviamente, los indígenas. Entonces, aquí la discusión es la siguiente, ¿no? Eh, ¿Está justificada estas acciones? Porque si decimos que los indígenas no tienen alma, está justificada. Pero ¿qué pasa si tienen? Si tienen alma, en realidad lo que se está cometiendo, más allá de, obviamente, una falta eh, sobre los indígenas, es una falta moral.
bien, y una falta dentro de los estándares cristianos. Porque si son hijos de Dios como nosotros, imagínate de qué forma los estamos tratando. Bien, entonces es bajo este contexto en el que se va a dar la muy famosa controversia de Valladolid, que fue además, o sea, bajo estas preguntas fue un debate filosófico y también fue un debate teológico, ¿no? Y moral. Se dio más o menos en el año 1550 este debate en Valladolid, España, obviamente. Y se dice que, y, digamos, tiene mucha importancia el debate o la controversia de Valladolid porque se entiende que fue el gran debate moral, el primer debate moral que se da en Europa, bien, respecto de los derechos, si se quiere, ¿no? El reconocimiento, la posibilidad del reconocimiento de los derechos de alguna de las colonias. Respecto del problema de la humanidad del indígena, vamos a tener, obviamente, dos posiciones contrarias entre sí. Bien, la posición que afirma la naturaleza humana del indio americano va a ser defendida por Fray Bartolomé de las Casas, un sacerdote dominico em, que desde joven llegó a nuestras tierras, a América Latina, y pues si bien tuvo un pasado de explotación cuando llega aquí, obviamente por su contexto, de los indígenas, luego cuando empieza a convivir con ellos, se establece como un defensor de los derechos del indio americano. Bien. Y por otro lado, la posición que niega la humanidad de los indígenas va a ser defendida por Juan Ginés de Sepúlveda, un docente, filósofo, pensador y muy importante este detalle, traductor de Aristóteles. Bien, luego vamos a ver por qué. Ginés de Sepúlveda también fue un ex soldado. Más o menos por ahí se entiende esta posición. Em, Ahora, Fray Bartolomé de las Casas va a decir que desde que él empieza a relacionarse con los indígenas, se da cuenta de algo, ¿bien? En primer lugar, de que son personas que tienen una racionalidad, que poseen una racionalidad dentro de sus tradiciones y dentro de sus costumbres, ¿bien? Que son distintas a las de los españoles, evidentemente, pero son suyas, ¿no? Y que se debe respetar esto. Además, producto de su experiencia, dice, yo he podido bautizar, ¿no? Convertir a muchos indígenas al cristianismo. Y no porque se vean presionados, no porque sean amenazados, coaccionados, sino que yo me di cuenta de que realmente estas personas, ¿no? Entienden la palabra de Dios. Entonces, obviamente, Bartolomé de las Casas está en contra de este discurso que justifica eh, las torturas, etcétera, con el fin de la conversión de los indígenas. Él dice que la predicación de la palabra de Dios es el elemento clave para la conversión de los indígenas. Ellos lo van a entender. Bien. Em, Ahora, también a partir de su experiencia, él mismo relata, esto está documentado y si no quieres leer tanto, hay una película francesa, si no me equivoco, de los 90, que ejemplifica muy bien el debate. Bien. Em, a través de su experiencia, Bartolomé de las Casas dice que él mismo ha visto cómo se han perpetrado torturas y exterminios y asesinatos de la forma más cruel
con los indígenas, ¿bien? Incluso a través de mentiras. Esto por parte de los españoles, ¿no? Relata de las casas un pasaje que claramente ejemplifica cómo es que se trataba a los indígenas. Dicen que llegan los españoles a una comunidad con la justificación, pues, de realizar algún tipo de intercambio y también de predicar la palabra. Básicamente esa era su justificación, siempre. Pero en un momento que supuestamente se establecía algún tipo de comunicación, diálogo con la persona a cargo de la comunidad, el indígena a cargo, empiezan, digamos, empieza la violencia por parte de los españoles y fue en ese momento en donde empiezan las torturas y el exterminio a los indígenas. Y el detalle es que empiezan a agruparlos en grupos de 13, ¿bien? En grupos de 13. Ese número específico. Los juntan en números de 13 y empiezan a exterminarlos. Hasta que en un momento alguien después pregunta, ¿por qué hacían eso? Y la respuesta que se obtuvo fue la siguiente. Porque estamos recreando, ¿bien?, a Jesús y sus 12 apóstoles. Cuando de las Casas cuenta esto, imagínate que el debate se da en una sala bien cerrada, pero tenía presencia de público, obviamente miembros del clero. Esto evidentemente genera, digamos, mucha impresión, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ejemplo claro de que se está dando muerte a indígenas en nombre de Dios. Bien, se está tomando pues el nombre de Dios para este tipo de, digamos, de actividades que supuestamente la iglesia no estaba avalando. Em, Además de las casas, empieza a narrar algunas cosas, ¿no? Y dice, yo me he dado cuenta de que los indígenas, eh, aparte de que entienden lo que nosotros le decimos, eh, se han dado cuenta de que la actitud del español es totalmente negativa. Es decir, a ojos de los indios americanos, el español es ladrón, es mentiroso, ¿no? Y es obviamente asesino con las comunidades que habitan allí, ¿no? Y bueno, estos son algunos de los argumentos que eh, expresa de las casas. Por su lado, Juan Ginés de Sepúlveda va a decir que va a sostener el argumento de infantilizar a los indígenas, ¿no? Dice Ginés de Sepúlveda, recuerden cuando llegan los españoles a América, los indígenas eran como niños. Los niños no poseen razón. Necesitan a alguien que los guíe. Para eso estamos nosotros. ¿Bien? Es decir, para tutelarlos. No pueden decidir sobre nada, no tienen esta capacidad de autogobierno, ¿no? Necesitan, pues, que el europeo civilizado y desarrollado venga de una manera a su rescate. Por lo tanto, respecto de los derechos que se puedan decir o no de los indígenas, no los tienen, no los poseen. Nosotros debemos guiarlos. Bien, en este sentido, además Ginés de Sepúlveda va a decir que, ¿recuerdan o no cuando los españoles llegan, cuando los europeos llegan, estas comunidades eran bárbaras, ¿no? Entonces, frente a esta característica bárbara y este término bárbara obviamente viene también de cómo calificaban a los otros grupos en Europa, ¿no? Los otros grupos humanos. Se traslada este término aquí a América. Tenemos que corregir estas prácticas bárbaras porque Inés de Sepúlveda insiste en que, por ejemplo, los sacrificios humanos, ¿no?, que se daban antes de la llegada de los europeos son actividades bárbaras que hay que corregir.
y la única manera de corregirlos es a través de la fuerza, a través de la violencia. Apunta también que muchas comunidades indígenas americanas son caníbales. ¿Cómo corregimos esto? A través de la violencia, ¿no? A través del sometimiento. Y esto se justifica, según Ginés de Sepúlveda, en la palabra de Dios. Aquí es donde, además, respecto de esta justificación, em, y en contra de lo que va a sostener de las casas, ¿no? Respecto de la filosofía, del tratamiento de los indios americanos, de las casas, evidentemente apunta por un cristianismo, por una predicación humanista que respete los derechos del otro. Ginés de Sepúlveda dice, no, no es posible. ¿Por qué? Y aquí es donde es importante su papel de traductor de Aristóteles. ¿Ya? Ginés de Sepúlveda va a traer a palestra un argumento aristotélico presente en un libro de Aristóteles titulado Política. Aristóteles, en contexto, cuando Aristóteles habla de su polis ideal, esta polis se va a sostener fundamentalmente por una sociedad esclavista. Aristóteles va a justificar la esclavitud en su época. ¿Bien? No es el único filósofo de su época que lo justifica, casi todos lo justifican. Entonces, Ginés de Sepúlveda, al obviamente ser un experto en la filosofía de Aristóteles, va a decir, eh, mira, tal como decía Aristóteles, unas personas o unos sujetos o quien quieras, como quieras llamarlo, nacen para obedecer y otros nacen para ser obedecidos. Evidentemente, los españoles, los europeos, nosotros, nacemos para dar órdenes. ¿Bien? Y los indígenas americanos nacen para obedecernos, ¿no? Esta es la teoría de la naturaleza de la esclavitud. Es algo que se da por naturaleza y no podemos cambiarlo. ¿Bien? Em, entonces, frente a muchas de estos argumentos, en realidad dura mucho tiempo este debate. Em, Incluso se llevan algunos indios americanos de México, si no me equivoco, y de América Central hacia Valladolid. O sea, es un debate que toma bastante tiempo, ¿no? Se dice que no hubo en realidad una declaración de qué posición se toma como la vencedora en este debate, pero sí posteriormente lo que se logra es que a través de leyes, ¿no? De algunas leyes se reconozca finalmente pues el derecho y la humanidad del indígena. Obviamente esta declaración no paraliza las digamos, el tratamiento de los españoles que ubicaban aquí en América Latina con la comunidad indioamericana, ¿no? Pero digamos, el debate abre a la vez, el debate sobre la humanidad del indígena abre otros debates, ¿no? Por ejemplo, el debate sobre la guerra justa. Es justo que, por ejemplo, en nombre de Dios, eh, se puedan dar precisamente estas declaraciones de guerra. Bueno, obviamente por un lado tenemos esta posición que nos dice que no, que en realidad la legitimidad, ¿no? de esta conquista por la fuerza no tiene sustento, sino que está basada en la crueldad, mientras que otros, de este lado, del lado de Ginés de Sepúlveda, dicen que en realidad sí hay una justificación de la guerra si nos enfrentamos a comunidades bárbaras, irracionales o tiránicas. Bien. Luego del periodo escolástico, nos vamos a encontrar con el periodo de la Ilustración. Desde la mitad del siglo XVIII, perdón, la segunda mitad del siglo XVIII hasta los inicios del 1800. Si te das cuenta, el periodo de la Ilustración va a contener en sí, ¿no? Históricamente, los procesos de independencia, al menos en Sudamérica. Entonces, obviamente, si vemos qué es la Ilustración
americana llegaron aquí con varios años posteriores, obviamente, ideas de la ilustración europea. Estamos hablando de la ilustración francesa, de la ilustración alemana, de la ilustración italiana, de la ilustración inglesa. Bien, específicamente en el área, sobre todo, de la política. Em, Aquí se va a dar una reflexión en relación a precisamente el proceso de independencia que se vivía. Si nos centramos en Sudamérica, sí, ¿no? El proceso de independencia que se vivía aquí, como muchos intelectuales de la época, influenciados por ideas de la Ilustración europea, van a tomar esto y aplicarlo, obviamente, al proceso histórico, político que se estaba viviendo en nuestra región. Tenemos aquí, por ejemplo, la famosa Carta a los Españoles Americanos, ¿no? De Juan Pablo Izquierdo y Guzmán. Tenemos también, digamos, otras posiciones y otros ensayos que se publicaron. Se publicaron en revistas y en diarios que hasta el día de hoy son muy estudiados. Por ejemplo, el Mercurio Peruano era un diario sumamente importante en la época que replicaba precisamente estos textos. Se fundan también organizaciones o grupos de intelectuales de la época. Estamos hablando, por ejemplo, de la Asociación Amantes del País, que tenía a la cabeza al señor Politunano. Bien, llegan ideas de la ilustración como por ejemplo la idea de dignidad. La idea de dignidad es una idea fundamental en la ilustración europea y también en la ilustración americana. La idea y el concepto de dignidad se afianza en la ilustración alemana, específicamente en la filosofía moral de un autor que nosotros ya hemos revisado un par de veces. Estamos hablando del señor Immanuel Kant. Bien, el concepto de dignidad probablemente es el concepto, uno de los conceptos más importantes, bien, que se toman para precisamente el proceso de independencia de nuestros países. Y está presente a día de hoy, por lo menos en nuestro país, en el Perú, en nuestra constitución. Y obviamente es una idea básica que se presenta en casi todas las constituciones. Otra idea ilustrada, bien, es la idea de la separación de los tres poderes del Estado. Es una idea ilustrada. Llega aquí en este periodo, ¿no? La crítica, ¿no? Esta idea parte de la crítica de la concentración de poder en una sola persona o en un grupo específico de personas, para evitar precisamente un gobierno tirano. En la ilustración lo que se va a proponer es una división de los poderes del Estado. Estamos hablando específicamente de tres poderes del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Esta estructura, al menos en nuestro país y en varios otros de la región, sigue rigiendo, ¿no? Nosotros tenemos tres poderes del Estado específicamente. Vienen desde las ideas de la ilustración. También la idea de que todos los ciudadanos puedan elegir a sus representantes en la estructura política, ¿no? La estructura de gobierno es una idea que viene de la Ilustración. Bien, viene por ejemplo de los republicanos. Llega aquí esta idea del voto popular. Obviamente no es que llegue y se afianza. Llega la idea y empieza a tomar forma a lo largo de muchos años. Bien, recordemos que nuestro país es uno de los últimos en dar el voto universal, el derecho al voto universal y el derecho al voto de la mujer. Bien, eh, luego de la ilustración, casi abarcando todo el 1800, nos vamos a encontrar con el periodo denominado romanticismo.
¿Qué nos dice el romanticismo? Bueno, aquí ya pues estamos un poquito más avanzados em, después del proceso de independencia, pero surge otro debate. Bueno, ya no dependemos obviamente de las decisiones de una corona, ¿no? ¿Cómo vamos a llevar adelante eh, las decisiones de gobierno de nuestros países de América Latina? ¿Quiénes deberían gobernar? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? ¿Quiénes deberían participar en la elección? ¿Cuánto tiempo debería darse el gobierno? ¿Cuáles deberían ser las capacidades, las limitaciones de los gobernantes? Todas estas preguntas van a establecerse, pues, dentro del romanticismo. Y aquí se va a dar un clásico debate, ¿bien? El debate entre conservadores y liberales. ¿Qué nos dice la disputa entre conservadores y liberales? En primer lugar, los conservadores van a tener a la cabeza a Fray Bartolomé Herrera. Ojo, no confundir a Bartolomé Herrera, conservador del periodo romántico, con Fray Bartolomé de las Casas, filósofo y teólogo humanista del periodo escolástico. Bien, son de distintos periodos y de pensamiento totalmente también distintos. Bartolomé Herrera, representante de los conservadores, va a entrar en este debate y en el otro lado totalmente opuesto, tenemos a los liberales con el señor Benito Lazo a la cabeza. ¿Bien? ¿Qué van a decir los conservadores? Obviamente son conservadores, no van a querer que nada cambie. Bien, tenemos que seguir con la hegemonía política que nos caracteriza. Es decir, hay que aceptar, según los conservadores, que solamente un grupo reducido de personas tiene la capacidad para gobernar nuestros países, ¿no? Nuestras naciones. Un grupo reducido de personas. Y a la vez, un grupo reducido de personas solamente tiene la capacidad de poder elegir quiénes van a gobernar. Cuando habla de un grupo reducido de personas, evidentemente está hablando de la clase alta, ¿bien? De la aristocracia, si se quiere. La posición conservadora va a recibir el nombre de soberanía de la inteligencia. Desde el término te das cuenta, ¿no? Como hay una división ahí, o sea, quienes poseen la inteligencia para decidir quién va a gobernar y también para decidir cuáles son las leyes que nos convienen en el camino, ¿no? De estas naciones son unos pocos y unos cuantos, ¿no? Unos cuantos, así como que un grupo muy, muy reducido. Soberanía de la inteligencia. ¿No? El vulgo, no, el pueblo, evidentemente no tiene participación aquí. ¿No? ¿Qué cosa van a decidir si son el vulgo? No tienen una formación adecuada, de ninguna manera. Para los conservadores no hay espacio para ellos. ¿Bien? Por el contrario, la posición liberal, con Benito Lazo a la cabeza, va a decir lo siguiente. Hemos conquistado muchos derechos, ¿bien? Hemos conquistado una independencia de la corona, ¿no? Eh, digamos, eh, frente a la que estuvimos reducidos por mucho, mucho tiempo. Entonces, los derechos y los deberes deben aplicarse a todos los miembros de la sociedad, a todos, ¿no? Desde el aristócrata hasta el artesano. Todos tienen el derecho de elegir a sus gobernantes y también el derecho y aunque sea la posibilidad de poder ser elegidos. ¿Bien? Porque el vulgo, el pueblo, la masa, se está preparando. Tiene ya una información y una formación que antes no tenía. ¿Qué nombre le van a dar los liberales a este argumento en contraposición con lo que sostenían los conservadores
contra de la soberanía de la inteligencia, los liberales van a llamar a esta soberanía de masas. Bien, un poco en similitud a lo que en Europa se entendía como soberanía popular. ¿Correcto? Entonces, este es el debate que se da durante todo el periodo del romanticismo. Entrando ya casi al siglo XX, va a llegar, bien, una corriente filosófica que nosotros ya estudiamos, llamada positivismo. ¿Se acuerdan quién es el fundador del positivismo? ¿Cómo se llama este filósofo que funda el positivismo y funda una ciencia también? Auguste Comte. Augusto Comte, ¿no? Comte, muy bien. Augusto Comte o Augusto Comte, filósofo francés. Bien, cuya filosofía y un poco su vida también, ¿te acuerdas? Revisamos la clase pasada, vimos cómo parte de su vida influenció en su pensamiento, vimos también cómo incluso quiso fundar una sociedad positivista, ¿no? Bueno, las ideas de Comte, junto con las ideas de otro filósofo también afín, llamado Herbert Spencer, llegan a América Latina. Un detalle, ¿bien? Si tú te das cuenta, en los tres periodos anteriores que hemos revisado, siempre encontramos la presencia de un sacerdote, de un miembro de la iglesia, ¿no? El fray de las casas, fray Herrera, Toribio Rodríguez de Mendoza también me parece que era miembro de la iglesia, etc. Bueno, cuando llegan las ideas del positivismo, recordemos que el positivismo eh, sostiene que la filosofía debe estudiar la realidad, debe estudiar los hechos y las relaciones entre los hechos y no debe preguntarse por conceptos metafísicos. Bueno, esta idea fundamental llega a América Latina. Entonces, el positivismo aquí en su desarrollo lo que va a defender es una división de la fe, ¿no? La fe que uno pueda tener con la actitud reflexiva o crítica de la realidad. Bien, es decir, hay un campo para la filosofía y hay otro campo para la fe. Y la teología debe apartarse de la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía va a ser entendida como este motor que apunta hacia un desarrollo de la ciencia y por lo tanto a un desarrollo del progreso. ¿Bien? Ciencia y progreso son dos conceptos muy importantes. ¿Te acuerdas cuál es la frase muy importante dentro del positivismo y que nace a partir de la fundación de la física social, luego llamada sociología? Son dos términos muy importantes. ¿Te acuerdas cuáles son? Esta frase está presente en la bandera de un país vecino. Lo mencionamos también en la clase pasada. Muy bien, ¿no? Orden y progreso. Frase que se encuentra plasmada en la bandera de Brasil. Muy bien, excelente. En Brasil el positivismo tuvo mucha influencia, jóvenes. En Brasil se llegaron a fundar instituciones como iglesias positivistas. En México también. ¿Bien? Em, entonces, tenemos el concepto de orden y progreso calando fuertemente en los intelectuales de la época, ¿no? Y eh, digamos, este pensamiento de que el desarrollo científico va a lograr liberar al indígena americano, que en ese momento seguía siendo vapulado, ¿bien? Seguía siendo sometido. Eso es lo que va a lograr llevarlo pues hacia el último estadio del progreso de la humanidad. ¿Te acuerdas? El estadio positivo. Bueno,
En nuestro país, el representante del positivismo es el señor Manuel González Prada. Bien. Hasta aquí todo claro, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? ¿Podemos seguir? ¿Sí? Bien. Bueno, tienes en pantalla aquí algunos de los personajes que hemos mencionado, ¿no? En la primera mitad de este estudio de las etapas que componen el periodo filosófico, ¿no? De las casas con Sepúlveda en la controversia de Valladolid, dentro del periodo de la Ilustración, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, y por otro lado Toribio Rodríguez de Mendoza. Debajo tienes a los representantes del debate que se da en la época romántica, por un lado Bartolomé Herrera y por otro lado Benito Lazo, y por último a Manuel González Prada, defensor de las ideas positivas en nuestro país y en nuestra región. Ahora bien, en directa respuesta a los fundamentos del positivismo van a ser, bien, ya entrando un poco en el siglo XX, el espiritualismo. Bien. ¿Qué le va a decir el espiritualismo al positivismo? ¿Qué le va a decir? Le va a decir lo siguiente, ¿bien? Ok, mira, yo entiendo que los positivistas digan pues que solamente debemos basarnos en los hechos, ¿no? En la materia, que todo lo que es realidad es materia, y apunten al progreso a través de la ciencia, pero te estás olvidando de algo, le dice el espiritualismo a los positivistas, ¿no? Te estás olvidando de que si hablamos de realidad, la realidad última, la esencia, la naturaleza del hombre, la compone una fuerza espiritual. Su espíritu es lo último que compone al hombre, no la materia. El hombre no es una máquina que te va a producir y producir y producir. No, el hombre es, en última instancia, lo que se representa a través de su espíritu. Bien, es obviamente una crítica al positivismo, una crítica al materialismo, al cientificismo, como quieras entenderlo. Em, y aquí en el Perú tenemos un caso muy particular. El representante del espiritualismo en el Perú es el señor Alejandro Deustua. Bien, Alejandro Deustua fue abogado, educador, pensador y un filósofo autodidacta. O sea, no tuvo formación profesional de filósofo, pero hasta el día de hoy su pensamiento es sumamente influyente, sobre todo dentro del campo de la educación. Em, Deustua lo que va a desarrollar, con ideas obviamente del el contexto peruano, es una especie de espiritualismo, pero tirando más a un humanismo latinoamericano que va a combinar los conceptos de ética y estética. Deustua tiene un proyecto pedagógico ético-estético, así le llama. ¿Bien? Es decir, tanto educación como el desarrollo del arte son términos fundamentales, bien, para llegar a la realización última del espíritu. ¿Cuál es la realización última del espíritu? La libertad de este, que se va a configurar también como la libertad del ser humano. Bien, entonces, la humanidad, el concepto de la humanidad, lo que compone la esencia del hombre, va a ser la libertad, el poder, la capacidad que tiene de creación artística y también de captar la belleza de todo lo que tiene alrededor y obviamente esta capacidad ética. Bien. Em, Ahora bien, luego del espiritualismo, ya entrando en el siglo XX, nos vamos a encontrar con la filosofía social. ¿Por qué recibe este nombre? ¿No? ¿Por qué hablamos de filosofía social? Porque durante este siglo, el siglo XX,
es muy importante, es clave la presencia de movimientos sociales, ¿no? Huelgas a lo largo de toda nuestra región, organizaciones sociales, ¿no? Demandas respecto de derechos laborales, estudiantiles, etcétera, ¿no? De toda la sociedad. Bueno, en este contexto, obviamente la filosofía va a responder a estas demandas también. En nuestro país específicamente encontramos los planteamientos de un señor que propiamente no fue filósofo, porque no se formó en una escuela de filosofía, si somos estrictos no lo fue, ¿bien? Pero es probablemente uno de los pensadores latinoamericanos que a día de hoy se considera como un pilar fundamental del desarrollo del pensamiento auténtico en Latinoamérica. Estamos hablando del señor José Carlos Mariátegui Lachira, nacido en Moquegua. Mariátegui cuando era muy niño, era muy pequeño, sufre un accidente que lo inmoviliza de la pierna derecha. En este sentido, es trasladado a Lima y queda hospitalizado por varios meses en una clínica, en la Clínica Maison de Santé específicamente. Obviamente no pudo acudir por mucho tiempo a la escuela. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a leer muchos textos en ese momento, sobre todo de autores franceses, autores extranjeros. Y allí es donde empieza a formarse pues la chispa de ese interés de Mariátegui por cuestiones sociales, políticas. ¿Sí? Cuando crece y ya es un joven a un adulto joven, em, vamos a hablar, esta es su etapa conocida como su edad de piedra, su periodo muy joven, empieza también a desarrollarse en las artes, ¿no? A Meretti que se lo conoce probablemente por muchos textos específicamente de política, eh, pero antes de Meretti tiene poemas, tiene obras de teatro escritas, tiene como em, muchos textos no establecidos dentro de opiniones políticas, pero que de alguna manera pueden hacernos entender cómo se da precisamente este cambio en su ideario. Esta época, bien, de escritura de Mariátegui es conocida otra vez como la Edad de Piedra, y en realidad él en un momento, ya cuando es más grande, se avergüenza de este periodo y pide a amigos y a su esposa que por favor quemen esos papeles. Afortunadamente no le hicieron caso, ¿no? Y luego se publica esta obra. Em, ya cuando va creciendo Mariátegui, empieza a publicar algunos contenidos de opinión sobre lo que pasa en la sociedad bajo un seudónimo, empieza a publicarlo en distintas revistas, en algunos diarios, ¿bien? Hasta que, obviamente, con la madurez que te da la edad, empieza a publicar ya artículos de opinión política y social mucho más comprometidos, ¿no? Llega incluso Mariátegui a ser director de un diario, el diario La Razón, y ya empieza a tener algún tipo de comunicación, por ejemplo, con sindicatos, con organizaciones sociales, con organizaciones de trabajadores, ¿no? Esto obviamente no le cae muy bien al gobierno de turno. Dice, este tipo está como promoviendo ahí las movilizaciones, no es un buen elemento. ¿Qué hacemos? Bueno, el gobierno dirá lo siguiente. Mira, como es periodista, como es periodista, vamos a darle como una beca, ¿ya? Vamos a darle una beca y lo vamos a mandar a Europa. Se vaya ya, no moleste acá. Bueno, lo mandan a Europa. Ya. Lo mandan a Europa, empieza un recorrido por varios países y cuando llega a Italia, se encuentra con, eh, digamos, toda esta movida de izquierda y sobre todo de las ideas marxistas. Mariátegui llega a estar muy influenciado por las ideas de un pensador filósofo marxista llamado Antonio Gramsci.
se inscribe incluso en el Partido Comunista Italiano. Y se da cuenta de que en Europa muchos términos que él había escuchado en el Perú y en América Latina en general, eh, se están de alguna manera revalorizando. Entonces empieza a nutrirse de todo este debate, ¿no? Bueno, luego tiene que volver al Perú. Vuelve, pero vuelve con un sinfín de ideas que probablemente si no le hubieran dado esta beca, entre comillas, no hubiera llegado a conocer. Por ejemplo, María Tegui, cuando llega aquí, revaloriza el término mito. ¿Bien? Nosotros hemos visto hace unos minutos, ¿no? Como siempre se habla de un concepto negativo del mito frente a la razón de la filosofía, ¿no? Pero él dice, no, mira, en Europa se está hablando del mito, pero se está hablando del mito como formador de una comunidad, ¿no? Y nosotros somos una nación que nace a partir de mitos y se forma a partir de mitos. El mito es fundador de nuestro pensamiento, entonces hay que retomarlo, ¿no? Y así muchos términos. María Tegui es, no exageramos en esto, es probablemente uno de los más grandes representantes del marxismo indioamericano. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien toma términos del marxismo europeo, él se da cuenta de algo. Si nosotros copiamos todos los términos de las ideas europeas aquí a nuestra América, no va a ser fructífero. Tenemos que reversionarlas de alguna manera, ¿no? Y de allí su clásica frase, ni calco ni copia, sino creación heroica. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, en Europa se habla de el proletario, ¿no? El obrero. En el Perú, ¿podemos hablar de eso? Hasta el día de hoy parece que no, ¿no? Una figura fundamental que mueve la sociedad no es el obrero, no es la persona que va a las fábricas, ¿no? Dice Marategui, no, es el indio. Si en Europa el obrero va a las fábricas, en el Perú, ¿qué cosa trabaja el indio? ¿El indio va a las fábricas? No. El indio trabaja la tierra. Es así que entre 1927 y 1928 publica el libro más importante, probablemente, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. En estos años también Mariátegui funda el Partido Socialista del Perú. Y aquí en los siete ensayos encontramos el ensayo tal vez más leído, más interpretado, más citado, el problema del indio. Para Mariátegui, el problema del indio es que, sobre todo, el indio no se reconoce como un sujeto económico-social. El trabajo del indio con la tierra, que está también relacionado con otro ensayo, el problema de la tierra, ¿no? Este trabajo que mueve en realidad la economía en el Perú no está reconocido bien en la sociedad. El indio, el indígena, no se reconoce ni como un sujeto económico, ni como un sujeto social, y mucho menos como un sujeto político. Esa es la deuda que se le tiene al indígena, ¿no? Y obviamente el problema de la tierra es, ¿quién posee la tierra? El hacendado, el gamonal, pero no trabaja la tierra. Quien trabaja la tierra es el indígena. Entonces allí hay una separación, ¿bien? Eh, y bueno, entre otras ideas vertidas por el pensamiento de Maletti que hasta el día de hoy influencian pues al marxismo indioamericano. También tenemos dentro de los pensadores en esta época que da nuestro país al señor Víctor Raúl Haya de la Torre, Haya, fundador del partido aprista, cuyas siglas significan Alianza Popular Revolucionaria de América, ¿no? Bueno, Haya tuvo una carrera mucho más política hasta que en un momento se tiene que exiliar en México y en México es donde funda el APRA y toma algunas ideas digamos, su conexión con ciertos políticos y pensadores aquí. eh,
Mientras Mariátegui es un tanto más o tiene más influencia del indigenismo, por ejemplo, ella habla de una revolución que no solamente incluye a la clase obrera, a la clase indígena, sino también a las clases medias. Bien, y aquí es probablemente donde se da el rompimiento entre las ideas de Mariátegui y ella de la Torre, que en un primer momento en realidad fueron bastante cercanos. Otra corriente, una corriente muy importante que surge durante el siglo XX es la filosofía de la liberación con el señor Enrique Dussel a la cabeza. ¿Qué nos dice la filosofía de la liberación? Nos va a decir lo siguiente, jóvenes. Em, Todas las ideas filosóficas evidentemente, ¿no?, llegan desde Europa y desde los llamados, digamos, mal llamados, dice, países de primer mundo, ¿no? Países potencia, ¿no?, etcétera. Bueno, entonces no solamente llegan las ideas, también llegan la cultura, ¿no? Llegan los modos de vida, todo esto llega aquí, a América Latina. Entonces nuestro pensamiento está subordinado a un pensamiento acaparador de todo, ¿no? La filosofía lo que debe hacer es ¿qué cosa? La filosofía debe ayudarnos a emprender este camino de liberación de las ideas foráneas. En el Perú, uno de los filósofos influenciados por los conceptos de la filosofía de la liberación es el señor Augusto Salazar Bondi. Bien. Ahora, en esta línea, dentro de la teología, bien, también nace una corriente teológica y es la teología de la liberación a cargo del señor o el padre Gustavo Gutiérrez, que falleció hace poco en realidad. Bien, la teología de la liberación es muy polémica obviamente en el ala conservador de la iglesia, ¿no? Es una teología que apunta al trabajo, bien, al trabajo del cristiano, del católico, con sobre todo los más pobres, ¿no? Los que necesitan, pero no vistos desde arriba, digamos, como antes, como la tradición en la teología, ¿no? Como con estos ojos de misericordia, de que ay, los pobres nunca van a poder. ¿No? Van a seguir esta vida, pero van a obtener la salvación eterna en la otra vida, en la vida eterna. No, la teología de la liberación apunta a un trabajo transformador de la iglesia. ¿Bien? O sea, no debemos permitir que todo siga igual, no este statu quo, sino que existe dentro de la iglesia también una oportunidad de elegir, ¿no?, un camino en la actividad política para dar este cambio. Obviamente toma también términos del marxismo y de la filosofía de la liberación, ¿no? Entonces hay una liberación, según lo que plantea Gutiérrez, en tres ítems. Una liberación política y económica. Esto debe cambiar, ¿no? Y ahí es donde habla, por ejemplo, después de una liberación personal. No entendemos como pecado solamente, bueno, los pecados estos que nos han enseñado, ¿no? Sino también, por ejemplo, un pecado es el egoísmo. Un pecado es estar dentro de grupos que emprenden opresión sobre otros grupos. Eso también es un pecado, ¿bien? La alienación también es un pecado, la teología de la liberación, ¿no? Y obviamente hay una liberación espiritual que habla más de nuestra relación con Dios y de que la salvación, si bien podemos hablar de una salvación en la vida eterna, también hay métodos y hay formas de hablar de una liberación en la tierra, ¿no? Porque se da una encarnación de Jesucristo, como lo quieras ver, en los más pobres, en los marginados, y allí es donde debe apuntar el trabajo de la iglesia. Bien. También la teología de la liberación tiene mucha influencia de la doctrina social de la iglesia. Y hasta el día de hoy es
Objeto de mucho debate y de mucha polémica, pero también ha calado bastante, sobre todo en la práctica de los miembros del del clero, perdón, que se encuentran, bien, en comunidades marginadas. Bien, ahora vamos a hablar de la última etapa, la filosofía actual. ¿Cómo vemos la filosofía en este momento? Bien, ¿cómo se va desarrollando la filosofía? Bueno, la filosofía ha sufrido un proceso de especialización. ¿Qué cosa es esto, profesora? Bueno, si te das cuenta, cada vez más hablamos de más disciplinas filosóficas. ¿Te acuerdas en la primera clase cuando vimos un cuadro muy estricto, ¿no? Como que muy fundamental de las disciplinas filosóficas, ¿no? La ontología, la nociología, bueno, estas son disciplinas clásicas, pero con el desarrollo de la sociedad han surgido muchas otras disciplinas filosóficas. Por ejemplo, con el desarrollo tecnológico hablamos de una filosofía de la tecnología. Bien. Con el desarrollo dentro de las ciencias como las ciencias médicas, estamos hablando de una bioética, por ejemplo, algo que no tenía nombre hace mucho tiempo. Bien. Em, También hablamos, por ejemplo, de una filosofía de las matemáticas, un área muy específica, ¿no? Una filosofía de la física, una filosofía de la biología. Hay una interconexión entre la filosofía y otros campos del saber, la educación, la ciencia, la política, etcétera, los avances tecnológicos. Parece ser, todo apunta, ¿no? A que mientras existan más avances tecnológicos, la filosofía va a tener distintos campos en donde inmiscuirse, en donde hacer preguntas y hacer problemas a otros campos del saber, ¿no? Como es su costumbre. Además, bueno, también nacen distintas corrientes filosóficas, ¿no? A partir del posmodernismo encontramos un sinfín de corrientes filosóficas a las que están adscritas distintos filósofos. Pero obviamente estas corrientes filosóficas van a recibir influencia de los pilares, ¿no? De los filósofos que se han convertido en pilares del desarrollo de la filosofía. Ahora bien, también encontramos una institucionalización de la filosofía. ¿Qué queremos decir con institucionalización de la filosofía? Que la filosofía se ha profesionalizado. Bien. Si bien nosotros dijimos que en la Universidad Mayor de San Marcos una de las primeras escuelas es la Escuela de Filosofía, también hicimos la salvedad de que en un primer momento, digamos, las clases se orientaban más al desarrollo de la teología, ¿no? A día de hoy no es así. Al menos teóricamente las universidades, las públicas, obviamente, son instituciones laicas, ¿no? De la misma forma, pues, el plan de estudio de la Escuela de Filosofía en la Universidad Mayor de San Marcos ha cambiado, no está enfocado en una formación teológica. Se ha institucionalizado la práctica filosófica de tal manera que en nuestro país, por lo menos, existen 4 escuelas profesionales de filosofía. Otra vez, estamos refiriéndonos a universidades públicas. La primera es la Escuela de Filosofía dentro de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en la Universidad Mayor de San Marcos, bien, donde se imparte la carrera profesional de filosofía. Bien. Esto es en Lima. En Lima tenemos otra escuela de filosofía. Bien. En el centro de Lima encontramos la Escuela Profesional de Filosofía dentro de la Facultad de Humanidades de la Universidad Federico Villarreal. Entonces, en Lima encontramos 2 escuelas de filosofía y en otras provincias, en 2 provincias específicamente, encontramos las otras 2 escuelas públicas de filosofía. Por un lado, en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, dentro de su Facultad de Filosofía y Humanidades, encontramos su clásica Escuela de Filosofía, ¿bien? Y hace algunos años volvió a abrir la Escuela de Filosofía de la Universidad San Antonio Abad del Cusco.
¿bien? Por cuestiones, por decisiones, etcétera, y bueno, sabemos por el proceso y por todos los acontecimientos sociales y políticos que atravesó nuestro país entre los años 80 y los años 90, muchas escuelas de filosofía cerraron. Por ejemplo, la Escuela de Filosofía de la Universidad de Huamanga hasta el día de hoy no se abre, ¿no? Sabemos que bueno, al transcurrir un conflicto armado interno, una de las consecuencias fue el cierre de esta escuela. Pero la Escuela Profesional de Filosofía en el Cusco, la universidad pública, abrió hace algunos años y ya tiene sus primeros egresados desde ese momento. En el país también contamos con dos escuelas de filosofía, pero esto ya en el ámbito privado se encuentran en un par de universidades en Lima. Bien. Además, otro ejemplo de institucionalización de la filosofía es que hace algunos años volvió a la actividad la Sociedad Peruana de Filosofía, que en un momento contó como presidente de esta institución al señor Francisco Miro Quesada Cantuarias, probablemente el mayor lógico que dio nuestro país, filósofo, lógico y fallecido hace algunos años. Bien, la Sociedad Peruana de Filosofía ha vuelto a, a su actividad, realiza distintas conferencias, actividades, publicaciones y evidentemente para poder inscribirte como miembro activo, por ejemplo, de la Sociedad Peruana de Filosofía, me parece que o debes tener el título de filósofo o algún título afín y tener publicaciones, ¿no? O sea, ya se establece algún tipo de requisito para poder inscribirte aquí. No es obligatorio, obviamente no es obligatorio, pero es una posibilidad, ¿no? Y dentro de las universidades, al menos de las universidades públicas, dentro de las escuelas profesionales de filosofía, encontramos también distintos grupos de especialización. Por ejemplo, encontramos grupos de investigación que se dedican a la epistemología, grupos de investigación que se dedican a investigar y a publicar los miembros de estos grupos a la ontología, ¿bien? A la teoría crítica. Bien. Y así, ¿no? Etcétera, etcétera. Distintas disciplinas filosóficas. Va. A lo largo de nuestra región, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, nos encontramos con institutos muy marcados. Uno de ellos, probablemente uno de los más conocidos, el Instituto de Investigaciones Filosóficas, ¿no? Que tiene publicaciones, talleres, dicta talleres, tiene distintos eventos y así, ¿no? A lo largo de nuestra región, en Sudamérica, probablemente países también con gran tradición filosófica, encontramos a Colombia, Argentina y a Brasil, ¿bien? Aparte de, obviamente, México en el norte de América. Bien, jóvenes, hasta aquí todo claro, ¿podemos seguir? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Bien. Eh, Bueno, aquí tienes algunos filósofos que hemos mencionado bien en esta segunda parte, ¿no? Este señor es Alejandro Deusto, representante del espiritualismo, José Carlos Mariátegui, Francisco Miro Quesada Cantuarias y por último el padre Gustavo Gutiérrez. Ahora, vamos a ir con el segundo problema que mencionamos al inicio de nuestra sesión, ¿no? El problema de la autenticidad. Este es un problema que se debate hasta el día de hoy y que, aunque no lo crean, es un debate, al menos en el Perú, que reaviva muchos ánimos, ¿bien? Por decirlo de una manera bastante sutil. ¿Existe o no existe una filosofía propia en América Latina? Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Existe o no existe una filosofía propia en el Perú? ¿Hablamos de filosofía en el Perú o hablamos de filosofía peruana? ¿Hablamos de filosofía en Latinoamérica o hablamos de filosofía latinoamericana? Si tú vas a la carrera de filosofía y tienes un profesor de filosofía peruana, creo que así se llama el curso en San Marcos, bueno, le lanzas esta pregunta y ahí vas a ver cuál es su posición, ¿no? Una u otra. Frente a la pregunta de la autenticidad de una filosofía en América Latina, evidentemente tenemos dos posiciones, ¿bien?
La posición que afirma que sí existe una filosofía en América Latina es defendida por el señor que tienes a tu lado derecho, el filósofo mexicano Leopoldo Sea. Sea va a sostener que sí podemos hablar de una filosofía auténticamente latinoamericana y por lo tanto una filosofía auténtica en cada país de América Latina, ¿no? ¿Por qué? Bueno, Sea va a decir esto, ¿eh? Sí, entiendo que la filosofía, obviamente no podemos negar que nace en Grecia y desarrolla pues todo, la mayoría de su historia en Europa, obviamente. Esto no puede ser negado, ¿no? Y tampoco puede ser negado que la mayoría de ideas de la filosofía que se desarrollan en América Latina tienen su origen en Europa, ¿bien? En, digamos, los países donde más se desarrolla la filosofía en Europa. Bien, pero no por eso vamos a decir que la filosofía en América Latina es copia, porque no lo es, según Sea. Cuando un pensador, un filósofo latinoamericano tiene influencia del pensamiento europeo, no copia nada más las ideas europeas. ¿Qué es lo que hace? Toma las ideas europeas y las traslada a la realidad del lugar donde él es. América Latina, Perú, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México. Cualquier país de América Latina. Bien. Cuando realiza este ejercicio, allí, en ese momento, está originando una filosofía auténtica, porque ya no va a hablar en términos europeos, va a hablar en términos latinoamericanos. Está aplicando la filosofía a problemas propios de esta tierra, de América Latina. Y allí nosotros podemos fundamentar una filosofía latinoamericana. Obviamente no tiene las mismas características de la filosofía europea, que tiene una tradición mucho más larga, pero no por ello vamos a negar que sí existe una tradición latinoamericana dentro de la filosofía. ¿Bien? Esta es la posición de Leopoldo Sea y de, bueno, otros filósofos, ¿no? Por otro lado, la respuesta negativa hacia la pregunta de la autenticidad de una filosofía latinoamericana la encontramos en Augusto Salazar Bondy. El apellido te puede sonar porque tiene un hermano, Augusto, llamado Sebastián Salazar Bondy, literato, ¿no? Con su clásico libro Lima lo horrible. Bueno, son distintos, son hermanos, pero cada uno dedicado a un área. Bien, en este caso estamos hablando de Augusto Salazar Bondy, filósofo, educador, también tuvo por ahí en un momento, fue ministro de Educación y estuvo dentro de algún gobierno, ¿no? Por poco tiempo. Salazar Bondy fue influenciado, tiene mucha influencia de la filosofía de la liberación. En este sentido, Salazar Bondy y los adscritos a la respuesta negativa frente a esta interrogante dicen que no podemos hablar de una filosofía auténticamente latinoamericana. ¿Por qué no? ¿Pero por qué hablamos de eso? Bueno, la respuesta es simple. Por más esfuerzos que se digan realizar, toda la filosofía que ha nacido en estas tierras es imitativa, es alienada, solamente ha replicado la filosofía foránea, la filosofía europea, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, la respuesta negativa de Salazar Bondi siempre se ha tenido como muy pesimista, ¿no? Pero en realidad no, plantea esto para dar una especie de salida, ¿bien? Y te va a dar una justificación de por qué sostiene una respuesta así. Porque nosotros, los latinoamericanos, está hablando de los latinoamericanos, nos encontramos en un esquema de dominación.
Bien. Y aquí se evidencia un constructo, un término muy importante dentro de la filosofía de Bondi, es el término de dominación. Estamos dentro de una dominación en todo sentido y dentro de la filosofía, obviamente. Bien, hay un lazo en donde nosotros somos los sujetos dominados y los otros países llamados pues de primer mundo son los dominantes, ¿no? Y nos nos quieren hacer creer que en realidad hay una igualdad de condiciones, por ejemplo, con fenómenos tales de como el intercambio de información, de culturas, pero no, en realidad esto finalmente es solamente un proceso de dominación, que buscan que nosotros repliquemos sus ideas, sus culturas, su modo de vida. Bien, cuando nos demos cuenta precisamente de que estamos dentro de esta burbuja de dominación, allí se nos va a abrir la puerta para emprender este camino hacia un pensamiento independiente, auténtico, como le quieras llamar. Allí todavía no llegamos, ¿bien? Desde la filosofía de la liberación se está haciendo el esfuerzo, pero todavía no llegamos ahí. Entonces, estas son las dos respuestas. Ahora, si nosotros esta pregunta la establecemos de manera más específica hacia la pregunta de si tenemos una filosofía propia en el Perú o no, también se da un debate, ¿no? Se dice estrictamente que si el término filosofía nace en Grecia y se expande en toda Europa, no podemos hablar de una filosofía peruana, sino de pensamiento peruano. Pero a día de hoy, ahora, ¿no? Se están dando algunos estudios que sostienen precisamente incluso la presencia de pensamiento filosófico en el periodo incaico. Se habla de una filosofía incaica o de una filosofía andina. Esto también es objeto de debate, ojo, o sea, no es que está totalmente establecido, ¿no? Si tú preguntas sobre esto, depende a quién le preguntes, te van a dar una opinión seguramente contraria entre sí. Bien. Hasta aquí todo claro, jóvenes. ¿Hay alguna consulta, una pregunta? Sí. ¿Podemos seguir? Bien. Me dan un minuto, por favor, para que en lo que queda de tiempo podamos desarrollar los ejercicios de esta semana. Bien. Bien. ¿Me confirman si logran ver correctamente el documento, por favor? ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí. Bien. Gracias. Ahora. Vamos entonces con la lectura complementaria. Es un extracto de un texto titulado Hay una filosofía iberoamericana del filósofo argentino Ricieri Frondizi. Bien, dice lo siguiente. Si tomáramos al término filosofía en su significación amplia, eh, de nuevo tendríamos que responder afirmativamente a la pregunta planteada. Es innegable, en efecto, que los escritos de Sarmiento, Velo o Martí, pensadores latinoamericanos, ¿no? Eh, sí, Sarmiento, Bello o Martí, sí, todos latinoamericanos. Para poner tres grandes ejemplos, contienen una concepción filosófica.
pero tal concepción ha surgido de preocupaciones políticas o literarias, a cuyo servicio permanece a lo largo de toda la obra. La filosofía no tiene en ninguno de ellos jurisdicción propia. Ninguno se plantea problemas filosóficos movido por intereses filosóficos. No se trata de reprocharles nada, por cierto. Agradecimiento y admiración es lo que nos inspiran sus obras. Tampoco se trata de comprender las razones históricas, las circunstancias culturales o políticas que impedían el surgimiento de una filosofía en sentido riguroso. Lo que se desea es señalar un hecho que parece innegable. La filosofía ha estado al servicio de preocupaciones no filosóficas. Es un texto de 1948. ¿Bien? Ahora, en relación con la lectura de este extracto, es posible afirmar que, según Riccieri Frondizi, que aunque Riccieri Frondizi no responde directamente a la pregunta por la existencia de una filosofía iberoamericana, da a entender qué cosa. ¿Qué es lo que nos da a entender este extracto de Frondizi? ¿Acaso que jamás ha habido ni habrá una filosofía porque no somos europeos? ¿No? ¿O acaso esto nos remite a pensar que el auténtico pensamiento filosófico nunca ha estado presente en Europa? ¿No? ¿O acaso afirmamos que la filosofía se ha manifestado alimentando cuestiones de otra índole? ¿O podemos decir acaso que los temas metafísicos han estado presentes siempre en América? O por último, que solo la filosofía producida en el ámbito universitario es la auténtica. ¿No? En relación al pequeño extracto de Hay una filosofía iberoamericana de Frondizi, ¿qué cosa podemos afirmar? ¿Qué alternativa deberíamos marcar? ¿No? ¿Qué nos dice Frondizi? Bien. Nos dice, ¿no? Es una especie de crítica lo que realiza Frondizi, pero de alguna manera una crítica que contempla algunos aspectos positivos, ¿no? Los escritos de Sarmiento, de Bello, de Martí, me parece que es Domingo Sarmiento, Andrés Bello y José Martí, contienen filosofía, no se puede negar. Pero estos términos filosóficos este contenido filosófico surge a partir de preocupaciones políticas o literarias, ¿no? A lo largo de todo su texto. Entonces, no es que estos textos se nutren a partir de preocupaciones filosóficas o intereses filosóficos, ¿no? Pero dice, bueno, no hay que reprocharles nada y tampoco hay que comprender las razones históricas o las circunstancias que impedían precisamente un pensamiento filosófico eh, rígidamente entendido así, ¿no? Lo que se desea señalar es que la filosofía ha estado al servicio de preocupaciones no filosóficas. Bien, entonces, frente a la lectura de este extracto, según lo que sostiene Frondizi, podemos decir que la filosofía se ha manifestado, o sea, sí ha existido, no niega la existencia de un desarrollo filosófico en Iberoamérica, Frondizi, sino que apunta a que la filosofía ha nacido a partir de otras preocupaciones, ¿no? Y esto lo hemos visto probablemente te has dado cuenta en el desarrollo de todos estos periodos, ¿no? Que componían la etapa filosófica, que componen la etapa filosófica en América Latina, ¿no? Cuando hay un debate de índole ético, por ejemplo, en la escolástica, apuntaba a cuestiones políticas, ¿no? ¿Cómo van a ver a la corona? ¿Cómo van a ver a la iglesia? En la ilustración, obviamente, eso es obvio, ¿no? Se da una influencia de la ilustración europea, de la filosofía, pero la ilustración europea también tenía, eh, digamos, necesidad de responder a un contexto político, social.
En América también se dio eso, ¿no? La filosofía así pues demuestra su amplio campo de actividad. Bien, hemos revisado también el pensamiento de muchos pensadores que estrictamente no eran filósofos, pero que a partir de su obra, esta obra se constituye como parte de distintas corrientes dentro de la filosofía. Bien, entonces, la lectura complementaria, alternativa correcta, letra C. Avanzamos a los ejercicios de clase. Tenemos lo siguiente. Esto es un extracto de un texto de Leopoldo Sea, ¿no? El filósofo que acabamos de mencionar. Cito. En la polémica entre las Casas y Sepúlveda se inicia esa extraña filosofía que en el siglo XX se preguntará sobre si posee o no una filosofía, afirma Sea. Cierro cita. Resulta clara la alusión a Salazar, porque éste formuló aquella pregunta por la existencia de una filosofía propia de América. Pregunta que, a juicio de Sea, actualiza un viejo prejuicio de los invasores del siglo XVI, ya que al plantear dicha pregunta, Salazar también pondría en tela de juicio, ojo, todo esto en relación a la cita que tenemos de Sea, ¿no? Si plantea esta pregunta, que para Sea se parece a esta otra interrogante que surge en el siglo XVI, bien, en el siglo XX se retoma esta pregunta en la pluma de Salazar, según Sea, ¿qué cosa podríamos afirmar que Salazar pone en tela de juicio? ¿Acaso pone en tela de juicio que la filosofía producida por los invasores españoles sea ella misma filosofía? ¿O acaso Salazar cuestiona todo cuanto las Casas argumentó en favor de la condición humana del aborigen, del indio americano, ¿no? ¿O acaso con esta pregunta iniciada con Augusto Salazar Bondy se está poniendo en tela de juicio la humanidad del aborigen y por ello su presunta incapacidad para filosofar? ¿O estamos repreguntando sobre la existencia misma de una filosofía rigurosa en toda la Europa del siglo XVI? ¿No? Por último, ¿acaso, bien, estamos volviendo a formular esta pregunta sobre la humanidad del propio europeo y su presunta disposición racional y filosófica? Bien, según la este pequeño extracto, bien, del libro La filosofía americana como filosofía sin más de Leopoldo Sea, más o menos de los años 70, ¿de qué acusaría Sea a Salazar cuando plantea, pues, la interrogante de la existencia de una filosofía auténtica, ¿no? Precisamente en América Latina, ¿no? ¿Qué pregunta que se planteó varios siglos atrás estaría retomando Salazar Bondy? Y en realidad Sea lo plantea esto como una crítica muy, muy directa al planteamiento de Salazar, ¿no? O sea, Sea incluso dice que pues, es una pregunta del siglo XVI, ¿cómo me la vas a venir a hacer ahora? ¿No? Estamos en el siglo XX, ¿no? ¿Qué cosa pondría en tela de juicio Salazar con esta pregunta? O sea, que para Sea es totalmente impensable que volvamos a preguntarnos sobre esto, sino específicamente sobre la humanidad del aborigen, ¿no? O sea, para Sea, Salazar lo que está diciendo es, mira, a pesar de que pasaron tantos años, seguimos siendo aborígenes americanos y no podemos filosofar. Esto es lo que entiende Sea, luego se da ahí un intercambio de textos, de ensayos, obviamente todo dentro de la filosofía, ¿no? Em, pero lo que entiende Sea en este librito, que es muy interesante, es eso, ¿no? O sea, ni siquiera deberíamos preguntarnos sobre esto. Es lógico que ya podemos hablar de una filosofía propia en América Latina. Bien, entonces la pregunta número 1, la respuesta correcta es la letra C. Bien, pregunta número 2.
Los invasores europeos del siglo XVI pusieron en entredicho que los aborígenes andinos fuesen también humanos. Esto por ser depositarios de creencias y costumbres tipificadas como paganas y presuntamente contrarias a la naturaleza humana. Así los europeos se concebían, ¿no?, a sí mismos como los únicos humanos, el género humano por excelencia, condición que según ellos no correspondía a los indígenas americanos. Como señala el investigador francés Paul Rivet en Los orígenes del hombre, Los orígenes del hombre americano, desde el primer encuentro con los indígenas comenzaron a entretejer diversidad de explicaciones acerca de su origen y su procedencia. Así pues, resulta fácil comprender, en consecuencia, cómo para el europeo de entonces el indígena americano, ¿qué cosa? ¿Acaso el indígena americano carecía de una disposición natural para la filosofía? ¿O acaso el indígena americano era tan capaz de producir filosofía como los invasores, como los europeos? ¿O el indígena americano tenía disposición para la filosofía, pero no la desarrolló? ¿O acaso para los europeos el indígena de América era un filósofo por excelencia, aunque aún mitificador, ¿no? O sea, se remitía a los mitos? O por último, podemos afirmar que para los europeos el indígena americano no solo era humano, sino que de plano hizo filosofía, ¿no? ¿Qué podemos sostener nosotros aquí respecto de la pregunta número 2, ¿no? Los europeos decían que ellos eran el único género humano por excelencia, ¿no? Que la condición de humanos que ellos tenían debía ser replicada en todas partes del mundo. Por lo tanto, los indígenas americanos, los aborígenes andinos, nosotros, no teníamos estas condiciones. ¿Bien? Entonces, según lo que dice Rivet, desde el primer encuentro empezaron a querer interpretar, ¿no? ¿Cómo es que se originó el aborigen andino, el aborigen americano, y cuáles son las diferencias con los europeos? En este sentido, podemos decir que para los europeos el indígena americano de plano no tenía una disposición natural para la filosofía. Recordemos qué es lo que sostiene Juan Ginés de Sepúlveda, ¿no? Basándose en Aristóteles. Unos nacen para obedecer y otros nacen para ser obedecidos. El indígena americano nace para obedecer. Esa es su naturaleza. No hay nada que lo pueda cambiar. Ni la predicación, nada, nada, ni la conquista, nada. ¿Bien? Por lo tanto, no tiene una disposición para la filosofía, ¿no? Nosotros le vamos a entregar eso. Es nuestro deber civilizarlos. Eso es lo que dicen los invasores europeos en el siglo XVI. ¿Correcto? Bueno, obviamente hay otro grupo, ¿no?, que no está de acuerdo con esto y como nosotros hemos visto, está representado por Fray Bartolomé de las Casas. Entonces, ejercicio número 2, alternativa correcta, letra A. Avanzamos. Ejercicio número 3. Convencido como estaba de que la reconstrucción de la vida nacional tras la infeliz guerra del Pacífico del siglo XIX implicaba como una medida importante la formación de una élite dirigencial capaz de liderar el cambio sociopolítico en nuestra nación e impulsar el desarrollo del espíritu entre nosotros, Alejandro Deustua lideró en semejante contexto desde la Universidad de San Marcos, era catedrático en Derecho Deusto, un movimiento de reforma de la filosofía y su aprendizaje y enseñanza en el Perú de su tiempo, asumiendo dicho desafío en el marco de una reforma de la educación nacional. Este acontecimiento histórico nos permite apreciar, sin duda,
cómo en la sociedad los filósofos, ¿qué cosa? ¿Cuál es el papel de los filósofos en la sociedad? ¿Acaso los filósofos no deben tener ninguna injerencia en temas no filosóficos? ¿No? ¿O los filósofos deberían únicamente constreñirse al ámbito de lo metafísico? ¿No? ¿O podemos decir que los filósofos pueden investigar sobre el hombre, pero solo en abstracto? ¿O acaso podemos sostener que los filósofos pueden reflexionar comprometidos con los asuntos públicos? O por último, ¿no? Es correcto afirmar que los filósofos tan solo se deberían dedicar a leer a los clásicos y nada más. ¿Qué cosa podemos decir con este ejemplo que nos brinda el ejercicio, ¿no? En relación al proyecto educativo, ético que tenía Deusto y que en realidad quiso aplicar, ¿no? ¿Qué podemos decir aquí? ¿No? ¿Cuál sería el papel de los filósofos en la sociedad? Basándonos en este ejemplo de Deusto. Deusto lo que busca es formar, ¿no? A los futuros dirigentes, los futuros gobernantes de nuestro país, ¿no? Tras los resultados que se dieron de la Guerra del Pacífico, ¿no? Que puedan liderar un cambio e impulsar el desarrollo del espíritu. ¿Por qué? Porque es espiritualista Deusto, ¿no? Em, entonces, eh, el proyecto de Deusto desde San Marcos, porque esto también es importante, el papel que tenía Deusto como catedrático de la universidad, ¿no? Buscaba reformar la filosofía y también la enseñanza, ¿bien? No solamente la filosofía, sino también el área pedagógica en el Perú, ¿no? Y esto obviamente significaba, ¿qué cosa? Significaba una tarea mucho más amplia, reformar toda la educación desde los más chicos, ¿no? Esto, ¿qué nos permite señalar? Nos permite señalar que específicamente los filósofos pueden reflexionar, ¿bien? O sea, pueden escribir sobre muchas cosas que suceden dentro de la filosofía, la política, etcétera, y también pueden reflexionar con un compromiso en relación de los asuntos públicos, ¿no? De lo que puede suceder. Eh, bueno, el ejemplo de Deusto responde que además de pensador, filósofo, también fue un político muy comprometido de su época. Bien. Entonces, el ejercicio número 3, la alternativa correcta es la letra D. Ejercicio número 4. En su ensayo de 1968, Augusto Salazar Bondy escribió lo siguiente, abro cita. El problema de nuestra filosofía es la inautenticidad. La inautenticidad se enraiza en nuestra condición histórica de países subdesarrollados y dominados. La superación de la filosofía está así íntimamente ligada a la superación del subdesarrollo y la dominación, de tal manera que si puede haber una filosofía auténtica, ella ha de ser fruto de este cambio histórico trascendental. Puede ganar su autenticidad como parte del movimiento de superación de nuestra negatividad histórica, asumiéndola y esforzándose en cancelar sus raíces. Cierro cita. Este es un extracto de un texto, un ensayo muy cortito y muy interesante de Salazar Bondy titulado ¿Existe una filosofía de nuestra América? Esto quiere decir que para que alcancemos un pensamiento filosófico auténtico, ¿bien? En palabras de Salazar Bondy, ¿qué cosa hay que hacer? ¿Acaso hay que aprender de la escuela de los grandes pensadores occidentales, ¿no? ¿O acaso este pensamiento filosófico auténtico debe ser producción nuestra y sobre nuestra situación histórica? ¿No? ¿O acaso sostiene Salazar que otros filósofos nos deberían estudiar y así orientarnos neutralmente?
por último, ¿acaso afirma Salazar que deberíamos, por último, otra alternativa, ¿acaso afirma Salazar que deberíamos solo repetir las doctrinas de los filósofos occidentales? O, ahora sí, por último, podemos sostener que Salazar está pensando en que deberíamos comprender que somos primordialmente occidentales, ¿no? Con este extracto, ¿cuál sería la alternativa correcta, ¿no? ¿Qué cosa afirmaría Salazar Bondi? ¿Cuál de estas 5 alternativas? ¿Bien? ¿No? El problema de nuestra filosofía es que es inauténtica, ¿bien? Y esta se enraiza en nuestra condición de países subdesarrollados y dominados. La superación de la filosofía está ligada pues a la superación del subdesarrollo y de esta dominación. ¿Bien? De tal manera que si puede haber, esta es una condición, condicional, si puede haber una filosofía auténtica, ella ha de ser fruto de este cambio histórico trascendental, ¿no? Este cambio frente a este escenario de nosotros viéndonos como países subdesarrollados y dominados por los países desarrollados, ¿no? Ahora, tiene que darse este cambio histórico trascendental. Puede ganar la filosofía su autenticidad eh, como parte del movimiento de superación de nuestra negatividad histórica, ¿no? Digamos, de todas estas trabas a lo largo de nuestra historia que se han presentado para el desarrollo de un pensamiento filosófico, asumiendo esta y esforzándose en cancelar sus raíces. Entonces, a partir de esta cita, nosotros, ¿qué cosa podemos afirmar? ¿No? Como te comentaba hace unos minutos, no es que Salazar simplemente niegue la existencia y niegue la posibilidad de que pueda existir una filosofía auténtica en Latinoamérica. Lo que dice es que en ese momento, estamos hablando de los 70, para entrar a los 70, todavía no se da una filosofía auténtica en Latinoamérica. Lo que hace es diagnosticar por qué no se da. Bien, por estas razones. Bien, y también condiciona qué es lo que debe pasar para que pueda surgir una filosofía auténtica en Latinoamérica. Señala además que no es un proceso fácil, bien, debe pasar tiempo y que debe darse muchos esfuerzos dentro pues de los intelectuales latinoamericanos dedicados a la filosofía, ¿no? Pero que el camino va a ser este, ¿no? A partir de que nosotros asumamos precisamente nuestra negatividad histórica, vamos a poder transformarla. Entonces, la alternativa correcta en este ejercicio, ¿no? Es la letra B, ¿no? O sea, según Salazar, el pensamiento filosófico auténtico debe ser producción nuestra y sobre nuestra realidad. Bien, jóvenes, ya nos queda un minuto, así que voy a dejar de compartir. Voy a compartir, tienes en pantalla las claves de evaluación de todos los ejercicios, bien, de los que hemos desarrollado en la clase y de los siguientes correspondientes a esta semana, la semana número 5. Gracias a todos por su atención, su presencia y como siempre por su participación. Les deseo un buen fin de semana y nos vemos en la siguiente clase.